Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa 39 del Yo Consciente. Y hoy día nuestro tema es, y parte con una pregunta, es ¿por qué elijo vivir en conciencia plena? ¿Por qué elijo dar ese salto que nos lleva a un viaje, como acaba de decir mi querido Giovanni, sin retorno? Bueno, quiero saludar primero a Giovanni, por supuesto, que me está acompañando en todo este camino hace 39 programas ya. Y por supuesto a nuestro querido director, que tiene la paciencia de aguantar nuestras conversaciones de repente un poco desordenadas y dispersas. Y quiero partir compartiéndoles algo súper importante de lo que casi nadie es consciente. Y es que reconciliarse con uno mismo es el primer paso para poder conciliar nuestra vida personal, nuestra vida familiar y también nuestra vida profesional. El problema real no es lo que nos pasa, sino cómo nosotros vemos lo que nos pasa. Y hay un camino, y ese camino muchos lo saben, y si no, otros lo intuyen. Pero es difícil atreverse a aplicarlo, y ese se llama mindfulness, y también hay muchos otros. Y es la vía para salir de ese sufrimiento humano y vivir con plenitud. Vivir dándonos cuenta de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y reconociéndolo. Todo lo demás pasará cuando tomamos este camino a ser circunstancial. Y lo bueno es que serás capaz de aceptarlo y poderlo cambiar. Y te queremos mostrar en esta trilogía, porque son 3 capítulos que hicimos sobre el mindfulness como filosofía de vida, y no solo por el aval científico que sí lo tiene, sino que también porque necesitamos soluciones. Y nos vamos a preguntar en este primer capítulo qué es conciencia plena, qué es estar inmerso en nuestra conciencia, cómo practicarla. Y son preguntas que iremos contestando a través de estos 3 capítulos. Y ahora quiero presentarles a Giovanni y que nos empiece a también mostrar desde su perspectiva qué es vivir en conciencia plena y cómo es hacer este cambio. Giovanni, querido, muy buenas tardes. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Hola Eli, hola Javier, hola amigos del KTV, del Yo Consciente. Hoy día, ¿cierto? Estamos hablando de este viaje hacia por qué insistimos, ¿cierto?, en andar conscientes y qué hacemos con esta experiencia llamada vida. De tal forma que, claro, cuando uno primero, hay ciertos pasos, como podríamos decir, para hacernos conscientes de lo que nos pasa. El I Ching primero dice, el cambio se siente, hay algo extraño que se siente diferente. Luego me doy cuenta de esto que pasa, tomo como una primera conciencia. Después logro como contemplarlo o verlo, como decía Sakita Joeli, ¿cierto? Y finalmente, como en la era acuariana, diríamos soltarlo. ¿Aló? 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 Bajo un poco el audio. Sí, ¿Aló? Voy a tratar te bajó un poquito el volumen. de conectarme con otro audífono. Sí, no, de todas maneras. Bueno, como Giovanni nos estaba contando, también hay otras herramientas más allá del mindfulness. Él nos hablaba del I Ching, que son Sí. cosas que él maneja muy, muy bien. Ahí sí, ¿se Y escucha mejor o no? existen otras herramientas que están a nuestra disposición. ¿Se escucha mejor? ¿Se No, escucha? ¿No? igual estás bajito. Mira, no. Estamos con algún problema de audio con Giovanni, pero bueno,
cuando él lo pueda, lo podamos escuchar con un poquito más de volumen, vamos a poder ver desde su perspectiva, desde su tremenda experiencia, también cómo acercarnos a este espacio de conciencia. Y también un poco entender cuáles son los grandes beneficios de vivir en conciencia plena, de estar presentes, Aló. porque debe ser, también es muy difícil describir la conciencia plena, pero debemos como experimentarla, experimentar esa sensación de estar presentes, de si, de Hola. que darnos cuenta de que puedo respirar presente. Parece que ahí se escucha mejor, ¿no? Sí, Sí. Saqué los micrófonos, quizás también puede ser la señal. ahí sí, ahí estás Ahí muy sí, bien. ahí sí. Bueno, estábamos con tu visión desde el I Ching, Giovanni. Sí, decíamos que son básicamente 3 o 4 momentos. Primero sentir el cambio, después poder verlo, después poder soltarlo. ¿Sí? Es como el cuento, la conciencia, alguien podría, pero ¿qué es conciencia? Hay dos alusiones básicas. Una conciencia física, es decir, estoy consciente que estoy despierto, o cuando a alguien le dan un palo en la cabeza, le hacen perder su conciencia. Y luego hay otra conciencia que es como más bien, no sé, filosofal, incluye lo emocional, es ser consciente de algún paradigma, visión de la vida. Entonces la persona se dice que tiene conciencia cívica, por ejemplo. Entonces hay alusiones a que es ser consciente. Y finalmente cada uno va, lo interesante de este camino es tomar conciencia de ti mismo. ¿Sí? Es como eres. Es el viaje más largo, más entretenido, más profundo, más personal, etc. Entonces en ese mismo camino es que te vas haciendo como dueño de tu propia perspectiva, por no decir verdad. Entonces ahí es como el cuento Zen dice, hay un Buda de la risa, el Budai, que siempre llevaba como un palito así como echado el ocho con su saco atrás de alimentos. Entonces se encuentra con otro maestro un poco más sofisticado y le dice, oye, a él le va a hacer una pregunta a este, ¿qué es el Zen? Y Budai suelta su bolsito. Y queda el otro maestro, ¿y para qué sirve? Budai agarra su bolsito y se va. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Es como el Zen te sirve para soltarlo todo. Y, o sea, el Zen es soltarlo todo. Y luego te Sí, sirve para tomar todo eso que habías soltado y seguir tu camino. claro. Mira qué bueno, claro que sí, y es verdad. Y eso cuesta muchísimo, porque ¿cómo hago ese acto maravilloso de dejar mi bolsito? Y no estamos hablando del bolsito material, si eso es lo importante. Si, es cómo hago ese acto de dejar todo eso que venimos acarreando, que creemos que es verdad, creemos porque viene con nuestro inconsciente, creemos porque hemos vivido esa vida y no nos atrevemos a mirar que existe otra. Ese es el que cuesta dejar, ¿o no? Más que el otro. Claro, es decir, nos hemos acostumbrado a diferentes roles, ¿cierto? Hemos conversado mucho de nuestros diferentes roles, desde los familiares hasta los profesionales, hasta los de amistad. Es lindo compartirse, es lindo comunicarse, pero el tema es cuando nos empezamos a... El ruido interno es una expectativa, una especie de razón o propiedad de una verdad. Desde ese lugar, las preguntas que uno tiene que hacerse ahora es, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste pegado discutiendo lo que estaba bien y estaba mal? No, pero la última vez. No, pues que está bien, no, que está mal. ¿Cuándo fue la última vez que exageraste? No, es que tú siempre, no, es que tú nunca. ¿Cuándo fue la última vez que impusiste una opinión como una verdad? No, es que esto es lo mejor o esto es lo correcto. Todo eso, estos autoejercicios te ayudan a soltar en la mezcla de ego y roles. ¿Mm? Es una Y esto que forma de... acabas de, perdón, dale. Dale. Es No, que, esto que acabas de decir es súper importante también porque más allá de dejarles a las personas que nos están viendo en este momento teorías, es como, ¿qué tienes que hacer para darte cuenta? Es lo que tú acabas de decir, hacerte preguntas, ¿o no? ¿sí?
Efectivamente, es como, bueno, igual suena un poquito a la sombra del ingeniero comercial ahí con el modelo Harvard, Claro, pero sácalo pero nomás, no importa. sí, Es igual, sí, igual sirve. claro, pero también sirven en todo ámbito. Es decir, ya, se dice que una pregunta correcta, o sea, la respuesta correcta solo se obtiene con la pregunta correcta. Entonces, de repente nos hacemos preguntas, pero es que no es la pregunta correcta la que nos estamos haciendo. No, pero es que ¿por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ir como un niño respondiéndose todos los por qué para llegar finalmente a qué. Otra vez como al amor o a la alegría o a la compasión. Pero papá, ¿por qué está el sol allá arriba? No, porque está flotando ya. Pero ¿por qué? ¿Y por qué giramos nosotros alrededor? Pero ¿por qué? Si nosotros seguimos el niño hasta el último por qué, vamos a llegar igualmente en algún momento o al amor o a la gratitud o a la compasión. Porque es lo que hay detrás de todo lo que se puede explicar. Entonces, Exactamente. eh, yo diría que es como buscar esa forma de conectarse cada uno con esa conciencia. Claro, es que esa es la conciencia a la que hoy día nos están llamando a gritos que dejemos ver, a la que vamos a buscar y vamos a mirar porque ya nos han puesto todas las pruebas. O sea, ¿qué más nos falta para decir, seamos conscientes, seamos también capaces de mirar nuestro sentir? Es que es muy raro, pero como miro, pero mirar nuestro sentir y de verdad alguna vez ser coherentes con ese sentir. Lo hemos dicho en muchos programas. O sea, si yo siento que este es mi camino, ¿por qué no lo experimento? Si en el fondo es vencer ese miedo, porque ¿qué más puede pasar que tener una tremenda satisfacción? Y si vas a mirar algo y no te gusta, no cuesta nada devolverse, que eso también lo hemos hablado muchas veces, Giovanni, de decir, Ujú. ah, no, pero es que cómo, si yo dije que me iba a convertir en un ser espiritual, ¿y cómo me voy a devolver? ¿Qué van a decir de mí? Da lo mismo. Si esto es, si no te acomoda, devuélvete y no tienes por qué darle explicaciones a nadie más que a ti mismo. Y fin. Sí, cierto. Hace poco se cumplió un año desde que falleció Claudio Naranjo, ¿cierto? Era nuestro compatriota chileno experto en enneagramas. Y él hablaba, ¿cierto?, de lo que él, como ariano, para él era súper importante la autodefinición, ¿no? Natural. Pero él llegó a decir que, mira, que ninguna autodefinición te impida seguir conociéndote. Es como que, no, no, es que yo dije que era este, ¿cachai? Entonces no puedo seguir conociéndome porque en el fondo no, es mejor respetar lo que dije. No, a ese No. nivel no. A ese nivel no, porque en el fondo es tu identidad, es tu esencia. ¿Qué pasa si te descubres, si te asombras, si te recuperas la capacidad de asombrarte a través de ti mismo? Es decir, eso vale más que no sé qué cantidad de verdad que puedas encontrar afuera. Entonces, yo diría que esa coherencia es estar consciente de todos tus yo. Es decir, en una carta astral hay varios yo, ¿sí? Como está el Sol, la Luna, Mercurio, todo, está un yo. ¿Cuáles son los yo que discuten entre ellos? ¿Cuáles son los yo que se proyectan en los demás? ¿Sí? Entonces, a medida que tú vas conociendo todos tus yo diría que hay uno que se empieza a llamar como un yo superior. ¿Cuál es la gracia de ese yo superior? Que no es ninguno de los otros yo. Esa es la única gracia que tiene, que se da cuenta cada vez que es uno de esos otros yo. Y al darse cuenta dice, no, Me sí, salgo y me miro de acá. exacto, exacto. Bien, entonces en ese ejercicio, claro, algunos podrían decir, ah, dudaste, ah, te quedaste bloqueado, ah, no sabes, pero es que esos son los momentos que valen, porque lo demás es todo inercia, Sí, pues, y después justificándonos, porque todos suponían lo que uno tenía que a veces hacer. Pero claro. si tú suponías que, de acuerdo a ese yo que tú conoces, yo iba a actuar así, y terminamos en un, en una, en nada auténtico, por decirlo menos. Y muchas veces yendo al sacrificio, o Claro. sea, al autosacrificio, y el gran problema que tenemos los seres humanos es que vamos al autosacrificio, pero normalmente le echamos la culpa al otro. Porque claro, yo me mantuve en esta postura o en esta supuesta coherencia porque tú esperabas esto de mí. O yo supuse, porque a veces también la gran desilusión es esa, que uno va al sacrificio pensando que supones
que el otro está esperando ciertas cosas de ti y de repente no piensa. Claro, hace poco conversábamos, ¿cierto? Supuestos, expectativas, deber ser, eh, tantas cosas que era la frase, estamos llenos de cosas que no tenemos, llenos. Claro. Entonces, si en algún momento botáramos el saco de las cosas que no tenemos y pudiéramos tranquilizarnos para ver realmente quiénes somos, eh, podríamos sorprendernos. La mayor creatividad no proviene de esta sensación de estar solucionando problemas. Dice, pero ¿cómo? Si la solucionática de problemas nos ha traído hasta acá como civilización, es correcto. Sí. Pero ya llegó un nivel, como diríamos, de Saturno en Capricornio, que llega más a la búsqueda del sentido. No es qué tan rápido o qué tanto lo hacemos, sino de para qué o por qué lo hacemos. Entonces, ante esas preguntas más existenciales frente a uno, no ante los demás, es súper más coherente todo, diría yo. Es que tú acabas de decir una palabra, es, eh, es esa solución frente primero a uno. Porque cuando tú lo tenés súper solucionado y súper claro, sin estos, ¿cómo se llama? Informaciones externas, sino que te aíslas, lo solucionas, tienes esa capacidad de pararte frente al otro o los otros y decir, bueno, ahora este es el camino que elegí. Pero desde la certeza de que tú ya estás absolutamente convencido de eso. Y algunas sugerencias para vivir con conciencia en el día a día. Eh, Siento que una de ellas es sacar el pie del acelerador, ¿o no? Efectivamente, hacer tratar de ritualizar el día a día. Es importante reconocer que todos estamos en aprendizaje, ¿cierto? Hemos hablado mucho de la amabilidad contigo mismo, porque nadie es como dueño de la verdad ni tiene la receta definitiva, por algo estamos todos acá aprendiendo. Después, dicho eso, las formas de ritualizar el día, ¿cierto? Meditar a primera hora de la mañana, meditar a mediodía, ritualizar los momentos de la comida, ritualizar el momento de dormirse, con un poquito de oscuridad y silencio antes, mucho antes de echar la última mirada al celular o a la televisión. Y Claro, porque si no eso, seguimos, o sea, seguimos con el piloto automático prendido eternamente, o sea, si no sacamos el pie del acelerador, eh, lo que hemos dicho muchas veces, suena el despertador, prendemos el piloto automático y nos convertimos en una máquina hasta que caemos rendidos, semi inconscientes y se nos pasó el día sí, y sin darnos cuenta. También hay otra forma que es un poco usar nuestros cinco sentidos, Giovanni, porque, a ver, sabemos que existen, sabemos que están ahí, nos los enseñaron en el colegio sabemos, y nos aprendimos la lección. Pero de verdad usamos nuestros cinco sentidos. Ya no te estoy hablando de usar el sexto, de usar la intuición, te estoy hablando de usar los básicos cinco sentidos, eh, haciendo cosas. Eh, una forma de meditar es la jardinería y ahí estás usando prácticamente todos tus sentidos. Buscarse un minuto para, no sé, cuidar una planta, por ponerte un ejemplo, y que sea la tarea, no importa la planta, da lo mismo, pero tener esa capacidad de estar, podarla, mirarla, ver su crecimiento, etcétera, etcétera. Y tienen que haber otras formas de estar con los cinco sentidos como no alertas, sino que eh, activos, esa es la palabra. sí, cuando la mente corre, ¿cierto? Hay unas técnicas de lo que también se puede hacer es tratar de enfocarse en uno de los cinco sentidos totalmente. Como hay dos ejercicios que uno se llama como antes de ir que se llama de privación sensorial o de supresión sensorial. Es como hay otro anterior que es mucho más sencillo, que es es una meditación para acuario, que es como jugar al congelado. ¿Sí? Es como estar, obviamente va a ser muy raro hacerlo delante de los demás, pero cada uno quizá en su habitación, en su oficina, donde esté, como que en cualquier momento decide oh, y se queda fijo. A ver cuánto, uno, dos, y empieza a contar. Cuatro, a ver cuánto tiempo se puede quedar absolutamente quieto, congelado. Y Mira, después sigue con su movimiento. ¿Sí?
Es como, esa es una meditación, bueno, en inmovimiento, en medio del movimiento, acuariana, totalmente para acuario. Y Y consulta todo súper ahora. consciente, porque ¿Sí? tienes que estar súper consciente. Y Mira te qué puedes quedar en bueno, no cualquier lo posición. conocía. Exacto, Claro, el congelado. ¿Sí? el Es una congelado. meditación por acuario. Y No, luego además que es una buena forma también de que se pueda hacer un ritual y hasta entretenido. O sea, voy a jugar al congelado sin que nadie sepa que estoy jugando al congelado, pero estoy haciendo un súper consciente, ¿o no? es que ya me lo imagino en la oficina, así como ya la Claro, sala de reuniones, todos con la canción de Cachureo, no sé si me salió el carnet de ahí, pero una claro. canción y todos girando alrededor de la mesa y, y tienen que quedarse congelados en algún momento. Yo creo que hasta el más fome, en su posición O de sea, hasta el nada, más se reiría latero. un poco, Sí, ¿cierto? Así jugando el sí, po. congelado. Bueno, y Pero esa es otra forma también, que tú lo has dicho millones de veces, Giovanni, una forma de poder estar conscientes de nuestros sentidos es el humor, es la risa y es buscar instancias, porque yo sé que me pueden decir, bueno, pero es que no hay mucho para reírse. O sea, yo creo que siempre hubo en nuestras vidas y habrá un momento que algún momento que nos traiga a la memoria el hecho de, no sé si reírte a carcajadas, pero por lo menos algo que te haya sacado una mínima sonrisa. sí, sí, por eso es que la risa, ¿cierto? También hemos hablado de los suspiros como un ejercicio básico de alivio. Si cuando estamos muy estresados no tenemos tiempo bajo mucha presión, quizás querríamos hasta llorar, a nadie le recomendaría evitar llorar. Pero bueno, si es que a lo mejor no quiere tener tanta dosis, ¿cierto? Podría suspirar, va a ser unos 3 4 5 suspiros conscientes, ¿cierto? Y es tan rico, sí. Esa mezcla de aire con sonido es como una caricia al corazón, así como... sí. No, muy, muy, muy bueno. Y lo otro que yo sé que a ti te encanta y a mí también me encanta, llevar el diario de gratitud, porque también es lo mismo. Siempre hay, aunque sea una cosa en el día, por qué dar gracias. O sea, y no estoy hablando de algo que debemos dar gracias todos los días, de poder abrir los ojos, despertar y estar vivos, pero cualquier cosa que tú puedas dar gracias, tener ese ritual de escribirlo, porque también te hace consciente de tu vida. No pasas así como decíamos, en piloto automático, prendí el piloto, se apagó el piloto, listo. Sino que es, ¿qué pasó conmigo? Que tengo esa sensación de decir, ¿sabes qué? Gracias por el sándwich de queso que me comí, que lo encontré rico. Sí. Si no hay que rebuscarse mucho, ¿no? Uh-huh. No, mira, me acuerdo de una amiga, ¿cierto? Que está en uno de los talleres de meditación, donde en algún momento hicimos el ejercicio de programar el agua, ¿cierto? Por hacer ejercicio de meditación, cada uno tenía su vaso de agua adelante, algunos la botella tipo gimnasio, eh, y hacíamos meditación al agua. Sí, le enviamos, como tú bien dices, la mejor mezcla, amor y gratitud, es la mejor mezcla para programar el agua, que después se bebe. Entonces a ella le gustó tanto ese ejercicio que tomó conciencia de cómo el estado emocional de uno influye al agua que le rodee a uno. Entonces de repente ya está en su oficina y dice, oye, pensar que ese bidón de agua absorbe quizá la energía de todas las personas. Y ella empezó a pararse delante del bidón y a mandarle gratitud, sanación, armonía. Y todo como que empezó a cambiar ahí como la onda en la oficina. Entonces ella se tomó conciencia de cómo es que su propio estado de ánimo influye en todas las aguas que nos pueden rodear, por ejemplo las de otra persona. Sí, pues. Claro, porque en el fondo también nosotros pensamos solo en el agua, esto, Uh-huh. sino, pero nosotros somos, ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? Claro, no sé, 70 y 90, algo, 80. claro, claro, hay versiones, de 75, 80, no sé. Entonces, también es como qué energías tenemos nosotros y esa energía también se expande. Y eso también es tener conciencia de, a ver, si yo estoy en un estado que es muy normal tenerlo,
¿qué hago con él? ¿Lo saco afuera y involucro a todo el mundo en esto? ¿O busco una forma de fluir yo, limpiarme yo, estar bien y ahí salir a involucrar a los demás? Que también es un estado, es un acto de amor tremendo, ¿no? Claro, es decir, es un buen equilibrio, ¿cierto? Cuando hay tanta incertidumbre afuera, tanto cambio, tampoco, por eso es que había que soltar un poquito los roles, porque si yo me quedaba pegado a mis roles de siempre, a lo mejor me iba a terminar justificando por ese rol. Entonces era el momento para soltar roles y volver a sentirse nuevo frente a situaciones nuevas. Pero igual es bueno lo que tú dices, Eli, porque ¿qué tanto yo puedo cuestionarme o qué tanto le doy libertad a mi estado de conciencia como de contemplación cuando a lo mejor los demás que me rodean necesitan cierto ánimo de certeza o de estabilidad? Yo no podría, quizás en mi propia libertad, qué tanta incertidumbre podría yo transmitir a los demás de una manera inconsciente, disfrutando mi propia apertura, por decirlo así, ¿cierto? Hay que ser como bien empático, si se quiere, espiritualmente, para que uno también proyecte a los demás lo que los demás estén pidiendo. ¿Sí? Es como estabilidad, cariño, atención, lo que quieran. Eso a veces la forma, como dice Maturana, es más importante que el fondo. Entonces a veces uno quiere decir algo súper importante, pero que resulta que la otra persona a lo mejor necesita mucho más hablar que escuchar un mensaje importante. Entonces, si uno escucha, es más importante que lo que uno iba a decir. Y ahí es donde uno tiene que estar súper consciente de hacer ese cambio de rol. O sea, ¿qué quieren, el consejero o el escuchador? Y para eso tenés que estar súper consciente, para darte cuenta, sin que te lo digan, y ojo, que yo sé que hay mucha gente que nos escucha decir, bueno, pero para eso tenéis que ser iluminado. No tenéis que ser iluminado. Lo único que tienes que estar es un poquito conectado con lo que le está pasando al otro. Y eso, si uno está atento, te das cuenta, no sé, mirando, viendo la forma en que respiran, viendo la postura corporal, salvo que lo tengan muy, muy escondido, es muy poco probable que no te des cuenta en qué estado emocional está el otro y qué es lo que espera de ti. Y por último, si no sabes, pregunta. Es como estar presente, como hemos dicho, ¿cierto? Cuando se habla de la verdad interior, esta verdad interior, en el I Ching se refleja como el viento sobre el lago, o la suavidad, ¿cierto?, sobre la sensibilidad. ¿Y es por qué? Porque en el fondo, en el centro, es como un corazón vacío. La idea de corazón vacío es extraña porque siempre hablamos de ojalá siempre tener un corazón lleno de paz, lleno de amor, lleno de gratitud. Y sin embargo, un corazón vacío es como una pequeña, como una especie de llama que deja entrar todo. Un corazón vacío es el que deja entrar a los demás. La verdad de los demás, el juicio de los demás, la historia de los demás, la ignorancia de los demás, la luz de los demás. Eh, Sin ese vacío no podemos dejar entrar. Por eso es que esa verdad interior en realidad es ninguna verdad. Es estar presente, totalmente presente, para dejar entrar lo que tiene que Presentes entrar. y conscientes, ¿no? Y Y escuchando. también otra gran, gran, gran cosa es la práctica de la autocompasión. Porque tú puedes ser súper compasivo con los demás, pero tienes que partir siendo compasivo contigo, con el juicio personal, porque uno de repente somos, pero mandados a ser para autojuzgarnos. Pero ¿cómo? Porque además nos autocalificamos con unos epítetos que pensamos que no tienen, que no dejan ninguna marca. Pero ojo, todas esas marcas quedan guardadas, están en el disco duro, desde las marcas que nos dijeron antes, porque muchas veces nosotros reclamamos de las marcas que nos quedaron de lo que nos dijeron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? Ah, no, es que mi papá siempre me decía que yo era un inútil. Es que mi mamá, ok, esas son unas. Pero ojo con la que nosotros nos decimos permanentemente. Pero cómo tan pajarón, pero cómo tan idiota, pero cómo tan no sé qué. Y el pero cómo tan
eso es ser súper poco compasivos con nosotros mismos. ¿Y cómo somos compasivos con los demás entonces? ¿Cuándo? Claro, buscamos ahí niveles de conciencia cuando algo no nos hace sentido, cuestionarnos un poco y ver desde dónde nos podría estar atrapando, desde qué expectativa o desde qué rol, desde qué... eh, por eso, cuando se habita esa conciencia, libertad, ¿cierto? De lo que hablamos nosotros siempre como en la promesa y encontrándonos en la voz perdida, es como eh, habitarse, es como no volver como a andar lento, estar presente. Es curioso cuando uno conversa y uno se da cuenta entre los interlocutores cuando una persona no está escuchando, está pensando lo que va a decir. Y eso es como súper importante en términos creativos. En el momento que te salga bien lo que tú tienes que decir, pero eso tiene un costo altísimo en términos de la desconexión, que a lo mejor en ese mismo momento tenías que escuchar algo súper importante que iba a cambiar todo lo que tú ibas a decir. Entonces cuando tú preguntas algo que se acaba de decir, es como una muestra de desconexión eh, que nos trae de vuelta a la importancia de escucharnos conscientemente. Y el resultado en el otro generalmente es súper duro, porque cuando tú has dicho algo y te preguntan lo mismo que acabas de decir, tú dices, ¿de verdad vale la pena? Porque es verdad, ¿o no? Es como haber gastado todo como este impulso y que de repente tú dices, y se va produciendo como, bueno, volvemos a lo mismo, esta desconexión. Porque ¿cuál es la reacción? ¿Por qué parten los grandes problemas de comunicación? Porque cuando eso te pasa una vez, te pasa otra vez, y en cualquier ámbito, ojo, ¿cuál es la reacción normal humana? Mejor no comunico. Y me desconecto. Y después viene, bueno, porque yo no tenía idea. Está bien, pero yo... Y es como viste que yo no comunico porque no me escucharon, y después el otro, bueno, es que tú no me cuentas, por lo tanto no sé. Y te desconectas. En cambio, si lo haces conscientemente, yo siento que uno puede llamar al otro a estar consciente también. Buscar ciertas técnicas para que tu interlocutor llegue a estar en este estado consciente. Sí, efectivamente es como nos pasa a todos, por ejemplo, nos pasa mucho a los geminianos, que en nuestra adolescencia hablamos como metralletas y nadie nos entiende nada. Entonces tenemos que soportar 3 o 4 años, oye, habla más lento, no se te entiende nada. Y entonces eso también equivale un poco a la juventud y eh, hablar más lento, que podría parecer de ancianos, pero finalmente tiene que ver mucho con la cadencia, el ritmo, la intención de un mensaje. El lenguaje del cuerpo también es natural. No es que uno tenga que sobreactuar, la espontaneidad nace, pero es cada uno que termine siendo como es, digamos. Pero a la hora de la comunicación hay que estar atento al interlocutor, o sea, si es un niño, si es un adulto. eh, Tratar de buscar canales que, a ver, la comunicación más importante es, como decimos, contigo mismo. Tiene canales súper tenues que tienen que estar siendo recompuestos muy frecuentemente. Entonces hay que la, el tiempo de reparación de los canales de comunicación contigo mismo y con los demás es súper importante. Es como detenerse a decir, a ver, eh, en esto que hemos construido como comunicación, como verdades, como proyecto, como en lo que sea, veamos, paremos un poco, a ver qué tan firmes están los cimientos, los pilares, paremos un poquito, a ver, a revisar nuestros códigos de comunicación. Es una forma de invertir tiempo en esto que uno lo supone. Es como que uno supone que el Internet nunca se va a caer, es como que uno supone que, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando todo eso caiga? Es como, tenemos que estar preparados para una comunicación primero contigo mismo y después súper sencilla y clara con los demás. Giovanni, ¿sabes que me surgió una pregunta
a propósito de algo que tú acabas de decir, porque yo sé que nos escuchan muchas mamás también, no sé si gente más joven, pero tú me hablaste y yo sé que estabas haciendo autorreferentes, de cuando eras chico o cuando, sobre todo en el espectro del geminiano, que son unas metralletas y están permanentemente así como pasados de vuelta, como digo yo. Eso en el fondo te trae, y esto si nos escuchan las mamás, para tener una forma de llevarlos, ¿esto te trae alguna consecuencia en tus relaciones interpersonales? ¿Te aleja o te hace ser agresivo? Porque también de repente hay cosas de los niños, de los jóvenes que uno no entiende, y a lo mejor tienen que ver con ciertas cosas que si los adultos somos conscientes y podemos mirarlos, eh, podemos ayudarlos en este camino, desde tu experiencia de este niño hablador metralleta. Como yo diría que es el humor, de vuelta al el sentido del humor, se necesita una sonrisa enfrente. Ninguna rabieta, ningún amurramiento puede sostenerse a sí mismo por mucho rato cuando enfrente hay una sonrisa y una buena onda, una invitación, que no es como... Siempre hay una rebeldía natural, sobre todo en tiempos de acuario. No le vamos a pedir tanto tampoco a los nuevos niños. El Claro. punto es que ser cariñoso es como yo tuve, por ejemplo, un tío sagitariano. Siempre contaba que es como, él siempre lograba convencerme de qué, de probar cosas que yo como niño no probaba, como los mariscos, como la palta porque era verde, o no tengo idea. Y me dice, pero prueba, prueba. No, es que no. Mira, haz como que probáis, para que no te molesten nomás. Haz como que probáis, estamos los dos nomás aquí, ya, ok. Y yo probaba. Es como que, y no pasaba nada, pues, pero lo hacía riendo, lo hacía como una invitación a jugar, a jugar. Mira qué lindo. Y esa invitación a jugar, ojo, que nosotros como adultos tampoco la tenemos que perder. Mm. Porque como dice el mindfulness, no perder esa curiosidad de niño, no perder esa cosa como dices tú, del experimento. ¿Qué pasa si lo hago distinto? ¿Qué pasa si eh, pruebo esta forma? Eh, y es súper lindo tener te mantiene en otra energía. El hecho de tener esa curiosidad de no importa los años que tengas, eh, probar algo nuevo, buscar algo nuevo. Yo diría, ¿cierto? Siempre invitar en esta yo consciente como al autoconocimiento. Hay muchas líneas ahí, ¿cierto? Siempre astrología, numerología, oráculos, enneagramas, hay mucho donde empezar. Alguien diría, bueno, que es muy superficial eso, pero son los primeros pasos. El autoconocimiento como un camino sin retorno no discrimina a esa información que alguien podría decir que es muy básica. El que levantó una montaña solo partió con la primera piedrita. Entonces tampoco es como que uno vaya a encontrar la verdad más fundamental con la primera mirada a cualquier No, herramienta de autoconocimiento. no. Y escarbar en miles de cosas, porque va a llegar un momento que va a haber una que te va a decir, ok, esto es lo que me gustaría para yo poder tomar este camino de vida. O, porque también el camino de vida no es, a ver, no es tomar un libro y decir, esto me hace sentido. Uno tiene que buscar a través de otros derroteros, de verdad, quién soy primero. Porque ese quién soy no lo conocemos generalmente, salvo que tú nazcas como en esta dimensión o en un ambiente de este tipo. Pero, pero generalmente no lo conocemos. Entonces, buscar siempre desde la seriedad, desde el profesionalismo, porque ojo, también hay grandes desilusiones cuando de repente tomas lo primero y te lo tomas súper en serio y Claro, te terminas muy desilusionado y obviamente tú vas a decir, bueno, ¿y para qué hice todo esto? O sea, porque claro. además estaba engañado en este lado y ahora intenté por este lado y también me contaron el cuento.
Entonces, por No eso tiene que, fanatizarse, ¿cierto? claro, y buscar como investigar un poquito, como dices tú. Para mí es esencial partir con una carta astral, porque la carta astral es como tu primera fotografía, la carta natal, desde mi experiencia. Y después ir buscando, porque tú dices, bueno, si me dijeron esto, a ver, ¿por dónde voy mejorando este camino? ¿Qué otras herramientas para que me entregue información? Porque en el fondo esto es como construir una casa de nuevo. Son miradas, ¿cierto? Son en esta búsqueda de conciencia cuando empiezas a dar los primeros pasos. Eh, tenemos en la astrología, podríamos decir, ¿cierto? Nuestra casa 12 del sentido de vida no espera toda la vida. Hay gente que puede hacer el gusto de ponerse espiritual, no tengo idea, a los 80, a los 90, igual, vale. Es como, no hay apuro, digo yo. Entonces, como en la espiritualidad, cuando nada te apura, ya nada te para. Es como, mientras andas buscando algo ahí, mientras lo ves como una especie de en qué me fanatizo o en qué coloco toda mi fe o mi creencia, es como que es casi llamar al karma, así como, ah, mira, ¿te quieres colocar espiritual? Mira, yo te veo a ti medio envidiosín, entonces te voy a colocar a todos los envidiosos cerca para que cachis si te gusta o no. Es como que, oh, es como que, ¿qué onda? ¿Pero por qué me puse espiritual? Y, oh, pareciera que no sé qué. Bueno, esas son las primeras, cuando va desde la curiosidad nomás. Hay que ir de a poquito, disfrutándolo, como un hobby, después como una pasión, después como un estilo de vida. Ojalá todos puedan vivir eso para que no se decepcionen, como tú dices, de ese autoconocimiento antes de tiempo. Sí, porque en el fondo, y tú tienes toda la razón, no hay edad. Y yo te hago así porque tú sabes que yo no partí hace 20 años, partí hace 10. Y me demoré harto en la búsqueda, porque en el fondo, primero, yo partí tomando conocimientos, estudiando hipnosis, después mindfulness, pero era fantástico. Pero, ¿qué hago con esto? ¿Me lo guardo? ¿No me lo guardo? Y tú te ríes porque tú eras como, ya, pues Eli, ya, pues Eli. Y yo, esperemos un ratito, hasta que de verdad llega ese momento y como dices tú, y como dijiste al principio, es sin vuelta. Sí, Porque además te sientes como bien, te sientes pleno y puede ser para entregárselo a los demás, como el caso nuestro, o puede ser solo para ti, sí, para hacer tu cambio de vida, nada más. sí. Hay una película muy linda de un monje que se llama Samsara, donde el monje estuvo, no sé, en ese vacío total, contemplación total, años, y lo van a buscar a una cueva de la que los entierran y lo lavan y lo limpian. Finalmente es llamado por el Dalai de esa época y en una misión. Y en esa misión él por primera vez se enamora románticamente. Entonces él entra en un conflicto espiritual y deja toda la espiritualidad para irse por su amor romántico. Vive toda una vida de amor romántico y después dice, no, voy a volver a mi vida espiritual. Y deja su amor romántico. Entonces, cuando él se arrepiente por segunda vez, él dice, se da cuenta de una gran verdad que esa espiritualidad se puede vivir en ti mismo, en una persona o en todas las personas. El tema es la vibración. ¿Me entiendes? No importa. No, es que tiene que ser colectivo, es que tiene que ser colectivo. Oye, espérate. De repente, influenciando a una persona bien, es como ¡pah! El efecto es mucho más importante que tratar de, cuando lo colectivo se vuelve público, se enreda mucho con los egos. Sí, Entonces, lo colectivo en realidad no tiene nada que ver con lo público. ¿no? Y tú puedes vivir en espiritualidad, eh, a ver, siendo un ser común y silvestre del mundo. Porque no necesariamente, porque cuando uno habla de espiritualidad, siento que, o de conciencia plena, o de vivir en conciencia, hay muchas personas que deben pensar, pues estos seres son como muy especiales. Nada especiales. O sea, con todas las trancas, con todos los problemas, con todos los, de todo, que vivimos todos. Además que muchos de nosotros, en el caso tuyo, en el caso mío, eh, tenemos una empresa, un trabajo, un esto, bla, 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 pero no es, ¿cómo se dice? Cuando, o sea, no es que sean eh, Excluyentes. excluyentes, gracias, no son excluyentes. Tú puedes vivir
una vida súper coherente, porque eso también te ayuda en tus otras tareas ser súper coherente también, porque estáis súper consciente. Y eso es todo. Si ese es el camino, no es irte a la punta de un cerro a meditar, ni a una cueva a vivir esta vida, porque, a ver, es mucho más fácil. Si lo difícil es ser coherente aquí, yo golpeo mi escritorio, pero aquí en el día a día, con mi dedo sagitariano, pero esa es la pega difícil. Esa es la pega a los que nosotros los queremos invitar, o sea, poquito a poco a ser coherentes en el día a día. Si irse a un templo es re fácil, o sea, no es fácil, pero es re fácil, porque ahí haces una sola cosa. Claro. O sea, un llamado yo diría, como puedan y como quieran, como se les dé, como se les presente, lo aprovechen a dar paso hacia autoconocimiento, espiritualidad. Como se les presente, aprovechenlo, avancen, porque es como, no sé, yo creo que uno puede arrepentirse, pero decir, ¿cómo te vas a arrepentir de conocerte más? Porque hay momentos donde tú te das cuenta de pronto de lo que has hecho antes con niveles de ignorancia y te puedes como, casi como decir, uy, qué mal la estuve ahí, ¿cachai? Como, pero vas liberando como chakra a chakra, así, el instinto de sobrevivencia Sí. que se va relajando, la vergüenza que se va soltando, la culpa que se deja atrás, que cada, vas de a poquito, de a poquito, de a poquito sacándote mucho, 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 que te dije, bueno, alguien, ay, ¿para qué te sirve? En realidad no es tanto como para qué te sirve a esa altura, ya es como simplemente como para estar siempre ahí Sí. presente, No, y como que la irradiando mochila esa no, buena onda. que la mochila no pese tanto. Si en el fondo es solo para eso, y cuando la mochila no te pesa a ti, estás liviano en todos los ámbitos. O sea, estás liviano para los demás, estás liviano en tus relaciones, en tu convivencia diaria, en tu salida a la calle. Aunque ahora no hay mucha salida a la calle, pero en esa misma, ¿te das cuenta? Querido director, vamos a la fundación, ¿dónde vamos? Me dices tú, a la fundación, ¿dónde vamos? ¿Vamos a pasear? Mariposa. Para muchos teniendo una vida distinta y con eso te aseguro que vamos a bajar el nivel de delincuencia de nuestro país. Ingresa a www.fundacionmariposadelcaos.com y puedes donar desde 500 pesos o hacerte socio con una suma mensual. Muchas gracias. Mariposa. Bueno, queremos invitarlos a visitar la página de la Fundación Mariposa del Caos, que trabajan con las mujeres de la cárcel de Huachalalume, que está en la cuarta región, y ellos hacen posible que estemos con ustedes en este momento. La fundación tiene una página que es www.fundacionmariposadelcaos.com. Es una tremenda obra que los invitamos a visitar y ojalá pudieran cooperar con ellos. Muchas gracias. Giovanni, querido, en el fondo el camino es intentar buscar el mejor tú, ¿verdad? Yo invitaría, ¿cierto?, a buscar todos tus tú, para que Ya. después haya alguno que no sea ninguno de ellos y que los pueda como liderar. Liderar no desde el ego, no simplemente canalizarlos. Es como en una mínima estudio de tu carta astral vamos a estar una o dos cuadraturas, una o dos posiciones que te van a aclarar cuáles son tus discusiones internas y cómo te proyectas en los demás. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, estar consciente. Cuando estoy consciente de eso, se hace otro yo, que te está mirando a ti y a todas tus reacciones de tu personalidad. Es como buscar a ese yo, escuchar a ese yo en silencio. Pero en el fondo uno tiene la capacidad como de elegir
Porque tú me dices, ya, ok, la carta astral te da todos esos yo que son como varios, ¿no? Por lo menos 4. Ya, entonces, imagínate la pega. ¿Cómo elijo ese yo? ¿Desde qué, desde qué lado? Porque me puede gustar uno, me puede gustar todo, pero si me gustan todos sigo en la misma, ¿o no? Claro, si el punto es que no hay que necesariamente elegir, sino que estar consciente cuando alguno de ellos quiere tomar el control. Entonces tú eliges desde arriba, si se lo das o no. Es como, porque a Porque veces le tú corresponde. eres el tú mayor. Exacto. Es casi como una especie de veedor. ¿No? Es Ah, como qué entretenido. es como porque estás consciente de cuál te está tirando. Entonces, dices, a ver, ¿le doy más hilo o le tiro un poquito? Es como, o bien, ¿frente a quién? A ver, podemos tener un lado, no sé cómo decirlo, un Plutón en Escorpio en casa 7, que estaría como súper así serio en las relaciones de pareja, en cuadratura, con no tengo idea, un Marte allá arriba ya podría estar, no tengo idea, en Capricornio, en la pega. Entonces tú podrías ser súper entretenido en la pega y súper serio en la casa. Entonces, ¿cómo es que esos dos se pueden dar espacio? Es que se tienen que dar espacio para que no se enreden entre ellos. ¿Mm? Así como se construye un poco la conversación interna. Porque claro, cuando se enredan entre ellos es cuando empezamos con los problemas. Es que uno no se deja hacer al otro. Entonces quiero ser un poco más entretenido en la pega, pero dice, no, porque yo soy serio. Y en la casa quiero ser un poco más entretenido. No, porque yo soy... O sea, se empiezan, dos energías se miran mutuamente como desaprobándose. Ya estás allá. Entonces, desde un lado al otro. Es como dos autos que se encuentran en una esquina de un semáforo y ya está el semáforo apagado. Entonces ya, ¿quién deja pasar a quién? O hay una sensación de que mutuo estorbo. Claro. Entonces, ahí hay que darse espacio. Esa es la solución de las cuadraturas astrales, reconocerlas bien y darse mucho espacio entre esos dos yo, mucho espacio, porque la tentación es que estén los dos presentes al mismo tiempo, como en una esquina, estos bandas. Claro, y ahí es donde se produce el tremendo conflicto interno, porque al final te terminas perdiendo. O sea, ¿quién soy? Te Al final, trabas. ¿quién soy? Y El los demás te serio. dicen, oye, pero ¿por qué te das tanta vuelta ahí, Eli? ¿Pero por qué te das tanta vuelta ahí? ¿Ah? Elige uno o el otro. No, pero es que justo tengo una cuadratura astral, ¿cachai? Entonces no es tan fácil. Claro. Pero podemos escuchar a este de aquí arriba, como dices tú, y decirle, amigo, ¿por qué no llegamos a una conciliación? Claro. Mira qué Sí. interesante. Sí, porque en realidad, como tú siempre has dicho, que hacerse una carta astral es como hacerse una tremenda radiografía, porque, y cuando la tienes ahí, tú dices, bueno, con esta sopita, con todos estos ingredientes, ¿quién de verdad quiero ser para cultivar ese que quiero ser? Sí, a medida que vas conociendo todo eso yo, es como que le das mucho espacio, es como si tu yo interior te habitas casi literalmente y sabes cuáles son como los territorios de cada yo, en qué áreas de la vida está presente cada yo, no sé, en los amigos, o en la pega, o en la pareja, o en la familia, qué yo está presente en cada uno de esas áreas, para darle espacio a cada uno y vivir como una coherencia desde la coexistencia de mis yo interiores. Y cuando le doy un espacio a cada uno, ninguno de ellos es reciente y ninguno de ellos se quiere tomar el lugar. A ninguno de ellos estoy pisoteando ni encerrando, entonces ninguno de ellos me ataca en el momento menos pensado. No, es como con harto espacio. Eso es un súper buen mensaje. ¿Y sabes qué? Se me ocurre en este minuto, bueno, tú no nos vas a acompañar en el próximo porque te llama el Giovanni Trabajador, no nos vas a acompañar el viernes, pero me gustaría a las personas que nos están acompañando hoy día, si es que para el próximo capítulo, porque este es el primer capítulo de los 3, donde los llamamos a pensar o sentir por qué elegimos vivir en conciencia, quizás escribir quiénes son esos yo que ustedes tienen sin haberse hecho una carta natal, y si no, entre medio de la semana rápidamente llamar a Giovanni para que haga 1.000.000 de cartas natales, pero es como, ¿quiénes son esos yo que reconozco? Porque yo creo que muchas veces nos hacemos los lesos, así que los invitamos a que escriban quiénes son esos yo y los vamos a empezar a descubrir el próximo viernes.
Y para variar, se nos acabó el tiempo, Giovanni. Nos tenemos que despedir. Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y nos vemos el próximo viernes. Giovanni, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos.